Hola, muy buenas tardes y estamos aquí de nuevo para grabar un nuevo programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Muy bien, fenomenal. ¿Lista para grabar un nuevo programa? Lista, sí. Estupendo, estupendo. Pues mira, hoy podríamos hablar de cosas de espías. Ah, súper, me encanta. Sí. Bastante interesante, Bueno, pues vamos leyendo y vamos comentando. Claro, porque espionaje, ¿desde qué siglo habría? Casi desde la prehistoria, ¿no? Porque siempre que ha habido un poder, alguien ha querido quitárselo, ¿no? Exactamente. Una autoridad, alguien a la cabeza. De una forma u otra, sí. Luego mensajes encriptados, mensajes cifrados, mensajes para pasar al enemigo y todo tipo de espionaje. O sea, claro, siempre habrá alguien que le ha querido quitar el poder, que ha usado espías para ver cómo podía hacerlo supersticiosamente. Sí, exacto. Es que sobre todo la inteligencia, saber lo que hace el enemigo, pues ayuda mucho a realizar a derrocarle. Exactamente. Sí. Y luego pues también muchas veces ha buscado maneras de, por ejemplo, pues con la guerra de Troya, por ejemplo, ¿no? Sí. Hacer el caballo de Troya para poder entrar dentro de la barrera del enemigo. La verdad es que fue una idea por la noche genial. abrir la puerta para que entraran en el ejército y tal, o sea, cosas así siempre se fue una idea genial y se quedarían a cuadros cuando vieron que del bonito regalo salía un montón de gente, ¿no? Sí, bueno, a ver, es una historia bastante interesante también, que se ve que cuando hicieron el caballo había un sacerdote que dijo no traerlo dentro, porque aparte de que es un mal presagio y tiene pinta de que hay gente dentro. Ay, sí. Que no lo hagáis. Y justo en ese momento parece que salió una criatura del mar, como una especie de pulpo. Sí. Y cogió a ese sacerdote y lo mató. Ah, mira. Entonces ese era dijeron, el presagio de que había que hacerlo. Entonces eran para pues claro. para adelante. Porque como que Dios había mandado al pulpo para decirle que se callara, que siguiera adelante, ¿no? Que se callara el sacerdote. De hecho hay una escultura de estas muy famosa que está hecha y se ve claramente cómo está el sacerdote inclinado hacia un lado. Es que tú lo ves y es lo más famoso del mundo. Pero es justamente esta escena. Sí. Pero bueno, más que un pulpo sería el monstruo del lago Ness, vamos, porque para salir del mar y cogerle y matar. Exacto, o sea, por eso es lo que tiene la mitología. Sería el hermano del monstruo del lago Ness. Vamos con los espías. Dice, el autor británico Ian Fleming, el creador del personaje James Bond, fue un espía de verdad durante la Segunda Guerra Mundial. Ah, por eso tenía tantos datos en la manera de actuar los espías. Bueno, a ver, yo me acuerdo de escuchar de Ian Fleming que él basó su personaje de James Bond en una persona que él conocía, que era espía de verdad. Sí. Que, a ver, no tenía el glamour. Claro, luego le han puesto el lazo la película, luego le han resaltado sí. más, ¿no? Y le han hecho, han tomado a Sean Connery, ¿no? Le han dicho así, pero decía que mucho de lo que tú veías, sobre todo en las primeras películas, el Doctor No, que fue la primera película que se hizo, creo que fue en el 64, pues contaba historias de verdad, como por ejemplo que decía que este espía trabajaba sobre todo en Portugal durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, Portugal era un sitio durante la Segunda Guerra Mundial que era neutral, más neutral que quizás España, que estaba más bien inclinado hacia las fuerzas del eje, pero Portugal era un sitio puramente neutral, que quería estar al margen de la guerra. Entonces era el único sitio donde permitían estar militares británicos y alemanes en el mismo sitio, sin que se pudieran pegar ni tocar ni nada, claro. Entonces decía que este espía iba al casino para cobrar, entonces que le daban fichas o le dejaban ganar una cierta cosa. Entonces claro, era la cosa de que tú ibas al casino, creo que era el casino de Lisboa que él decía que iba, y estaba, claro, había oficiales alemanes, había gente de las SS, y luego también había pues del MI6, ¿no? O sea, agentes británicos y tal. Entonces era, pues todo eso durante la guerra pues creaba un ambiente, ¿no?, realmente único. Es que seguramente hay muchos más espías de lo que nos creemos y está más
generalizado, porque nosotros nos creemos ahí que tiene que ser como Mata Hari, ¿no? Una cosa excepcional y fuera de lo común, pero tengo entendido, porque una vez vi un reportaje sobre esto, que había, por ejemplo, una mujer gallega que había sido espía ella, y sus hijos y sus nietos no lo sabían. Sí. Y había sido espía en la guerra porque, bueno, pues que se utilizaba muchísima gente para espiar, ¿no? Sí, o sea, que está bastante más generalizado de lo que nos creemos. Sí. Yo también quiero decir una cosa sobre espías. Sí. Que en la Segunda Guerra Mundial los británicos fomentaron lo que se llamaba la Operación Romeo, que era con espías británicos seducían a mujeres alemanes para sacarles cosas, ¿no? Pues mira, súper interesante ¿Qué eso. pasó? Que hubo un caso de una tal, me parece que se llamaba Margaret Ludwig, que era del Ministerio de Defensa alemán, y fue un británico que la sedujo y le sacó muchos datos de Wow. Pero ¿qué pasó? Que se enamoraron y después de la guerra duraron 25 años se casaron. Madre mía, súper interesante eso. De la guerra se casaron. Increíble, qué interesante, ¿eh? Bueno, contamos con un invitado especial que es mi padre, papá, muchas gracias, muy interesante. Estupendo. Y, por favor, nos ha aportado una cosa exactamente, que tienes unas aportaciones muy interesantes y adelante, te animo a que grabes con nosotros más cosas interesantes y compartes tus vivencias y experiencias. Claro que sí. Muy bien. Pues mira, también me acuerdo de haberle preguntado a este señor que se llamaba Alejandro Cao de Venós, que será el cónsul, bueno, el embajador honorífico de Corea del Norte en España. ¿Sí? Yo le pregunté hace poco, ¿cuántos espías captura Corea del Norte al año? Y dice, bueno, en torno a unos 7, 8 cada año. Wow. Sí. Pero, o sea, gente de Corea del Sur o americanos. Claro, eso no lo dice, pero. O japoneses. Sí, o sea, exactamente. Espías, que están considerados como espías. Sí. Dice, Aldrich Ames comenzó trabajando para la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, cuando estudiaba bachillerato. Tenía 30 años más tarde. O sea, que 30 años más tarde, fue detenido por ser agente doble soviético. Bueno, agente doble hay que tener valor para serlo, ¿eh? Porque si ser espía de un país ya es difícil, sí, y arriesgado, ser agente doble ya es jugarte la vida constantemente. Bueno, yo me acuerdo de ver el mayor agente doble que ha tenido la historia, que al parecer, no es por nada, pero por esas casualidades de la vida fue español. Ah, mira sí, tú. Que era sí, exactamente, era un catalán que era un agente doble durante la Segunda Guerra Mundial de Alemania y del Reino Unido. Sí. Entonces decía que él, pues de hecho él lo cuenta, que bueno, pues tiene una vida que le resultaba difícil encontrar trabajo. No sabía qué hacer y tal. Entonces, bueno, después de la Guerra Civil Española, pues tuvo oportunidad de acercarse a los alemanes. Entonces, bueno, estuvo haciendo varios trabajos para ellos, pero él lo que quería era, en el fondo, trabajar para el Reino Unido. Y el Reino Unido no le dejaban, o sea, le decía que no. Y al final, pues empezó a trabajar para los alemanes. Y cuando ya facilitaba cierta información es cuando volvía de forma recurrente a los ingleses y decía que yo soy un agente alemán, podéis utilizar mi información y tal. Y de hecho sí, luego le usaron, y es bastante interesante porque facilitó sobre todo la información para el desembarco de Normandía. O sea, él lo que sabía es que los aliados iban a hacer el desembarco de Normandía, y él estaba dando constantemente información falsa a los nazis de que iba a ser por Bolonia, por Calais, perdón, sí. Entonces, por el punto más corto entre el Reino Unido y Francia.
y que luego también pues iban a hacer acciones militares en Grecia y por eso concentrar todas sus fuerzas en Grecia cuando ya los americanos y Patton entraban por Sicilia y por Italia. O sea, era una doble información, ¿no? Entonces, pues esto de algún modo también tenía que hacer que de vez en cuando perdieran los ingleses para hacer ver que todavía seguía del bando de los nazis, ¿no? Y bueno, cuando luego desembarcaron en Normandía, que él ya sabía que es esto, que iban a desembarcar, claro, tuvo que hacer como una especie de teatro diciendo, pero bueno, a mí me han dado información falsa, no puede ser. Y de hecho fue la persona con la mayor condecoración de ambos países. O sea, fue el mayor condecorado de Alemania por haber ayudado, y luego también cuando ya se retiró se fue a vivir a Brasil y recibió una carta ya muchos años más tarde, cuando ya era muy mayor, para darle la orden del Imperio Británico. Entonces, que es también la mayor condecoración que una persona puede recibir, y que los hijos lo vieron, la carta, y le dijeron, pero ¿esto qué es? Dice aquí que te van a dar una medalla del orden británico, pero tú... Y dice, bueno, es que yo nunca os lo he contado, pero yo he sido espía. ¿Qué y entonces, bueno, sí, una historia bastante interesante. Vamos a dejarlo aquí, si os parece, y muy seguimos bien. con más cosas interesantes en próximos programas. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.